Hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más a mi canal, las novelas favoritas de Chus. En esta ocasión vamos a hablar de un tema curioso que me ha parecido interesante para comentarlo con vosotros. Veréis, últimamente me he arreglado un cuarto, por fin he conseguido el espacio y me he puesto unas estanterías para poder rescatar los viejos libros que tenía apilados en cajas porque no sabía dónde meterlos, en mi casa no tenía espacio. Así que por fin me he puesto unos estantes y estoy sacándolos y preparando, arreglando mi biblioteca. Como es obvio, y podéis imaginar, pues esto me ha llevado como a un viaje en el recuerdo, porque yo hace muchos años que ya no compro apenas libros en papel. Ahora como unos 15 años o así que ya prácticamente todo lo compro en electrónico. O sea que son mis viejas novelas y yendo hacia atrás hasta los primeros libros que guardo, mis libros infantiles y que hemos ido guardando. Así que estoy organizando las estanterías desde que era una enana hasta el presente. Así que me ha parecido interesante hacer un capítulo acerca de qué leíamos en los 70, que es la década en la que yo nací. ¿Y qué diferencia hay entre esos libros y los libros actuales? Y os advierto que hay, y la hay, y mucha. Hacia los 90 se produjo una ruptura en la novela, en los libros infantiles. Desde mi punto de vista, en aquel entonces, hacia los 90 se produjeron una combinación de dos factores. Por un lado, la popularización en España a nivel masivos de las colecciones tipo Barco de Vapor y similares que empezaron a salir, que reemplazaron a los cuentos originales, los cuentos que se leían antes, los clásicos. Y otra cosa, y es el creciente poder de Disney y su capacidad de poner de moda o imponer su particular visión de los cuentos de hadas, de los cuentos que elegía para hacer una película y que luego llevaba al cine, dejando en el recuerdo popular, en la memoria de los niños, las películas, no los libros, y tienen poco que ver las películas con los niños. Antes de que eso ocurriera, cuando yo era niña, no es que no hubiera Disney, existía, pero era raro ver películas de Disney, no era lo que veías normalmente. Y los cuentos y la tele no tenían una relación muy directa, salvo en contados casos. Una cosa era lo que leías y otra cosa era lo que veías en la tele. Y lo que leías, lo que yo recuerdo haber leído al menos como una niña criada en aquel entonces en un pueblo, en el mundo rural, porque, y esto es importante, en aquella época era bastante diferente crecer en un pueblo que crecer en una ciudad. Entonces, ¿qué libros leíamos? ¿Qué recuerdo? Yo mis primeros cuentos, los libros que yo recuerdo de mi infancia, eran aquellos cuentos, El gato con botas, La Cenicienta, o sea, los títulos eran iguales, con aquellos bordes troquelados, no rectangulares, sino que hacían la forma, por ejemplo, el gato con botas, las orejas y la cabeza, que la parte, tres cuartos de la página era dibujo y solamente tenía texto en la parte de abajo, y que recogía los cuentos, sí, los cuentos de los hermanos Grimm, los cuentos de Andersen, los cuentos de Perrault, es decir, estamos hablando de Cenicienta, La Caperucita Roja, El gato con botas, Hansel y Gretel, La Sirenita, cuentos que son conocidos hoy en día, pero también El enano saltarín, Blancanieve y Roja Flor, o Los 12 cisnes, Las princesas danzarinas, El zapatito rojo, la niña, ¿cómo era aquella? La niña de la cerillera, que eran cuentos, El soldadito de plomo, cuentos que se han ido perdiendo, creo yo, muchos de ellos. Si os leo títulos, os aseguro que hay muchos títulos que no vais a reconocer hoy en día. Pero no solo son los cuentos, es qué cuentan los cuentos, porque la versión Disney de los cuentos es una versión muy desvaída del cuento original. Está adaptada, muy adaptada, se quita el trauma, se quita muchos elementos discutibles de la historia y, sobre todo, tiene finales felices, que no era siempre el caso en los cuentos originales. Cuando yo era niña, odiaba a la sirenita. Nunca fue un cuento que me gustara. Lo odiaba con pasión. ¿Por qué? Porque en los cuentos de cuando yo era niña, la sirenita moría y a mí me hacía llorar. No me gustaba ese cuento. Prefería con mucho El gato con botas. ¿Qué queréis que os diga? De esa época
no guardo muchos libros, desafortunadamente. Os voy a enseñar algunos de los, vamos, algunos no, los 3 libros que guardo, que conservo todavía de mi infancia. Hola. Bueno, estos cuentos, este es la edición, el libro más antiguo que tengo en mi colección y como os digo, Marco, con bellísimas escenas. El otro cuento que yo recuerdo son los cuentos del Trovador, que recogía el Vas de la Reina, el Sultán de Bagdad, el Anillo de Hierro, el Caballo de Piedra, la Madre Selva, la Corona, claro, Eloísa y el Sapo, ¿ves? Con estos dibujitos tan bonitos que me recuerdan totalmente a la infancia porque es el tipo de vestimenta que aparecía y que recorrían los cuentos que leía de niña o los cuentos de los hermanos Grimm, ilustraciones de María Pascual, en la que tengo como historias, bueno, el nabo, me acuerdo del nabo, el Juan, el príncipe narigudo y los niños perdidos en el bosque. Y de nuevo, estas imágenes que tienen poco que ver con los cuentos actuales, que básicamente lo que recogen son las imágenes de las películas Disney o de los dibujos en los que se basan. Como en aquel entonces no había dibujos, no había ninguna asociación todavía mirad, entre lo que veías en la tele y los cuentos, no ocurría esto. Con una excepción, sí que os lo voy a decir. Marco y Heidi. Sobre todo Heidi, yo recuerdo de tener una versión, que no guardo, ese libro no ha llegado hasta ahora, pero recuerdo tener una versión en forma de cómic de Heidi, que sí que eran los dibujitos, o sea, era como en la tele, los dibujos que yo veía, adoraba Heidi. Marco y Heidi eran sagrados, había que verlos todos los días. Y el otro gran cuento de mi infancia, el otro que no podemos olvidar eran los cuentos que vienen de las mil y una noches. Las aventuras de Sinbad el marino, que me encantaban. Ali Baba y los 40 ladrones. Y cuentos de los que no recuerdo el título, solo me acuerdo que eran de princesas o de chicas persas protagonizadas por chicas, de los que recuerdo haber leído, pero que no he encontrado, no he podido decir, porque yo me acuerdo de esas historias, la hija del visir o la hija de un juez en un mundo árabe, y cómo hacía justicia o buscaba. Eran pequeños cuentos que yo adoraba, me encantaban, me gustaban muchísimo, pero no he sido capaz de encontrar ningún título ni ninguna mención a qué cuentos podían ser. Creo, sospecho que deben ser historias de las mil y una noches, posiblemente publicadas individualmente o en pequeñas antologías. No los he encontrado ni en mi biblioteca ni en internet. Si algún día lo encuentro o sabéis de alguno de ellos, me lo decís. Y esos eran los primeros cuentos. Los cuentos que yo recuerdo de más pequeña. Muchos de ellos, como os digo, los lees hoy en día y te quedas sorprendida. Dices, si esto leíamos cuando éramos pequeños, pues es fuerte, porque son de chavales, en algunos casos, que se enfrentan a grandes peligros y para salir de ese peligro, básicamente usando la astucia, porque no son fuertes físicamente, son niños, normalmente es el uso de la astucia, de la inteligencia para salir del trance en el que se ven metidos, pues utilizan métodos que hoy en día no asocias a niños, ¿no? O sea, trampas que realmente llevan a muertes y cosas así. Hace años recuerdo que leí un libro del que no he hablado, pero que os menciono ahora, es una serie que se llama 1632, en la que un grupo, un pueblo de Estados Unidos, entero el pueblo, toda la gente y la infraestructura se ve trasladada desde Estados Unidos, el momento presente en el que se escribió el libro, que es allá a finales de los 90, a la Alemania de 1632. Es una magnífica aventura. Y en un momento dado hablan de los cuentos, porque claro, estos son gente americana, gente del presente, estadounidenses que se ven trasladados allá. Ellos van, como ejemplo, con sus ideas de cuentos, básicamente Disney. Claro, y se encuentran allí, que es lo que se entiende por un cuento. Pues los cuentos clásicos, y lo que ya no se lee, lo que ahora mismo
te quedas paralizada, casi ni te atreves a leer a un niño hoy en día el cuento original. Y una abuela que es nativa de allá discute esto y dice, pero es que los cuentos tienen que enseñar a los niños a tener miedo. Esa es la función, porque tienen que enseñarles a tener cuidado. Y cuando un niño es pequeño, si le dices que hay ogros debajo del fregadero, no abrirá el armario y no se irá con los productos de limpieza. Y esa es la idea, es la importancia del ogro. Mientras la madre horrorizada, porque esta señora se pone en una guardería, la madre dice, pero ¿cómo voy a enseñar a mi niño? No le puedo decir que hay ogros en el armario porque va a tener miedo. La diferencia de mentalidad. Es muy curiosa aquella escena y me hizo recordar leyéndolo esta diferencia entre los cuentos de hadas que ciertamente sí que notas y que desde luego si no habéis tenido la oportunidad de comprobar, os recomiendo que os recopiléis 6 o 7 historias de las de antes, sobre todo las que tratan con hadas, y bueno, me contáis qué os ha parecido. Esta es mi pequeña recapitulación de qué leíamos de niños en los 70. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima.